Para los primeros cristianos, su relación con el judaísmo no era una interrupción, sino un progreso. En efecto, su religión se basaba en el cumplimiento de las esperanzas y expectativas del Antiguo Testamento. Los cristianos no creían estar fundando una nueva religión. Creían ser judíos, el verdadero Israel. Eran los hijos de Abraham. Si eran gentiles, eran hijos de Abraham por la fe. Los judíos y los cristianos compartían la creencia de que Dios actúa en la historia, en el Sinaí, en el Éxodo, en la creación, y que el registro de esos actos se halla en las escrituras hebreas. El corazón de la teología cristiana y judía lo conforma la creencia de un solo Dios personal, un creador amante que se relaciona con sus criaturas. Esta creencia proveía también el corazón de la experiencia del reposo sabático, al requerir una relación personal con el amoroso Creador. Pero para los cristianos, la vida y muerte de Cristo añadió una nueva dimensión, una nueva razón de reposar el sábado. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Con estas palabras, Pablo mostró que la fe cristiana elevó el sábado a nuevas alturas. Con la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos adquirieron una esperanza nueva, la de ser librados de un mundo de pecado. Así el sábado, que originalmente fuera el memorial de la creación, pasó a conmemorar también la salvación y la paz espiritual que ella nos brinda. Esto plantea una pregunta interesante. Si los cristianos del primer siglo observaban el sábado del Antiguo Testamento, el séptimo día de la creación y el cuarto mandamiento, ¿por qué la mayoría de los cristianos observan hoy el domingo? ¿Cuándo se cambió el sábado por el domingo? ¿Hay algún indicio en el registro bíblico? Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se cuentan entre los documentos cristianos más antiguos. Marcos escribió su libro primero. Es un informe de la vida de Cristo. Lo hizo en torno al año 55 después de Cristo o más tarde. Los escritos de Mateo y Lucas probablemente datan entre poco antes del año 70 y el 80. Juan, el último de los discípulos originales de Cristo, escribió su libro cerca del fin del primer siglo. A pesar de sus fechas tardías, entre 30 y 70 años después de la muerte de Cristo, estos libros no contienen ni la menor indicación de que Jesús o sus discípulos hayan considerado cambiar el día de reposo y adoración del séptimo día de la semana al primero. Es especialmente significativo que los escritores del Nuevo Testamento nunca llaman día de reposo al primer día de la semana. Para ellos, el día de reposo era el séptimo, y esto es consistente en todas las otras evidencias de que, hasta el fin del primer siglo, los cristianos adoraban los sábados en las sinagogas junto con los judíos. Entre el año 95 y 100 de nuestra era, se realizó un cambio en el servicio de la sinagoga. La parte central del servicio se conoce como la oración de pie, la amida, o las 18 bendiciones. Son 18 breves bendiciones de Dios u oraciones de gratitud. En días de semana se recitan las 18, en el sábado solo 7 de ellas. En la misma época se añadió una más que en hebreos se conoce como la Birkot Hamanina, la bendición concerniente a los herejes, la cual en realidad no es una bendición. Que no haya esperanza para los apóstatas. Que los dominios de maldad sean prontamente desarraigados en nuestros días. Que los nazarenos y los herejes perezcan pronto y no sean inscritos junto con los justos. Bendito eres tú, el eterno nuestro Dios, que aplastas a los malvados. Revelaba quién era cristiano porque se le podía pedir a cualquiera para que dirigiera la recitación de esta plegaria. Y al final de cada bendición todos debían decir amén, y esto hizo que fuera sumamente incómodo, de hecho imposible, para los cristianos participar desde entonces en adelante en los servicios de la sinagoga
dirigidos por los fariseos. La evidencia que provee esta oración de la sinagoga nos ayuda a enfocar el cuadro de los cristianos del primer siglo. Es claro que guardaban el sábado junto con sus hermanos judíos. Pero esta idea es una verdadera revelación para la mayoría de los cristianos de hoy. Y resulta inquietante comprobar que el prejuicio contra los judíos afectó profundamente el concepto que algunos cristianos tenían del sábado. En la literatura eclesiástica de los primeros cristianos se nota un gran deseo de separarse y distinguirse de los judíos. Como resultado, aparece en ella mucho antijudaísmo o antisemitismo. En parte son comentarios insultantes acerca de los judíos y otros son intentos de separarse de lo que se consideraba como religión del Antiguo Testamento. Había razones prácticas para que los cristianos se distanciaran de los judíos. Sin duda, se dejaron arrastrar por la corriente de sentimientos antijudíos. Es sorprendente ver la intensidad de los conflictos entre judíos y romanos. A pesar de hallarse los judíos esparcidos por toda la región mediterránea y más allá, muchos de ellos todavía soñaban con una gran nación judía y con la victoria final sobre sus enemigos. Y en el norte de África, en torno al año 115 de nuestra era, esos sueños ardieron en una hoguera de violencia. Los judíos de la región de Cirene habían puesto a la cabeza de ellos a un cierto Andrés, y estaban destruyendo tanto a los romanos como a los griegos. A muchos los aserraron partiéndolos en dos, desde la cabeza hacia abajo. A otros los echaron a las bestias salvajes, y a otros aún les obligaron a luchar como gladiadores. En total, perecieron 220.000 personas. En Egipto también perpetraron ultrajes semejantes, y en Chipre, Diocasio. Pocos años más tarde, en el 132, la oposición judía a la autoridad imperial encendió otra violenta revuelta, esta vez en Jerusalén. Nuestras antiguas fuentes nos dan dos razones para explicar la insurrección de Bar Kokhba. Primero, el emperador Adriano prohibió la circuncisión. Los judíos ya no podían cumplir este rito. Segundo, el mismo emperador decidió reconstruir Jerusalén como una ciudad pagana, la ciudad Ilia Capitolina. Por fin, las fuerzas imperiales aplastaron la rebelión el año 135. Adriano les prohibió a los judíos entrar a Jerusalén, así como la observancia del sábado y otros ritos religiosos. A través del Imperio Romano había un fuerte sentimiento antisemítico. Los judíos eran el enemigo, los cristianos no querían ser asociados con ellos y ser así considerados también enemigos. Fácilmente podían dejar de lado la observancia del sábado, que era una marca de judaísmo. ¿Dónde, pues, y cuándo comenzaron los cristianos a observar un día distinto de culto? Las páginas perdidas de la historia nos llevan en una dirección sorprendente.